alma mater, mi gran casa de estudios también, que me dio las herramientas para llegar aquí hoy en día y haber construido pues una trayectoria profesional que sigue para adelante. Muchas gracias a todos y por la confianza. Pues les cuento, justicia, seguridad social e integración como bases de una herramienta para la paz. El mundo en el que vivimos, las teorías, los conceptos nos han bombardeado para llegar a generar ideas alrededor de la discapacidad. Estas ideas nos llevan a construir estereotipos que no nos dejan avanzar como sociedad. Y si hacemos un recorrido histórico de qué es la discapacidad, cómo ha ido evolucionando el concepto o la forma de tratar a las personas con discapacidad, nos vamos encontrando con obstáculos que estas personas han sorteado a lo largo de los siglos. Iniciamos primero con un modelo de prescindencia. En este modelo, que era antes del siglo XV, todo acerca de la discapacidad eran ideas supernaturales, infrahumanas, y los discapacitados eran fenómenos que incluso eran un atractivo en los circos. Y este era el trato infrahumano que recibían. Cuando llegamos al siglo XV e inicia el modelo médico, es entonces que la discapacidad empieza a tornarse con un giro un poco más humanista. Sin embargo, el modelo médico anclaba a la discapacidad a todas aquellas deficiencias de esta persona que debía rehabilitarse para llegar a ser normal en lo posible. Después, los experimentos en humanos empiezan a acarrear otro tipo de problemáticas, porque las personas con discapacidad incluso eran usadas para experimentos científicos que hoy en día pues nos llevan desde entender. La odontología avanzó con su construcción y el entendimiento de la caries a partir de experimentos que se hicieron en enfermos mentales, en los llamados manicomios de aquellos tiempos, donde a estos enfermos mentales o los locos de los manicomios se les daba azúcar en exceso hasta ver qué pasaba con sus dientes, y descubrieron que aparecían manchas negras, que se podrían los dientes, que se morían rápido estos discapacitados mentales. Entonces avanza la ciencia. Después entramos con el siglo XX, donde ya se empieza a tornar un modelo social, donde empezamos a darle un valor humano, donde empiezan a surgir organizaciones que atienden los principios de integridad y justicia, respeto y dignidad de las personas con discapacidad. Este modelo social, entonces, es el que lleva a que surjan organizaciones internacionales que empiecen a ver por los derechos y la protección de las personas con discapacidad. Fue un gran paso, y este modelo tiene su punto de quiebre con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, estas personas que antes eran discapacitados, anormales, fenómenos y cualquier tipo de estereotipos peyorativos, se transforman y ya no son eso, ahora son héroes de guerra. Y a los héroes de guerra que ahora tienen discapacidad, los vas a cuidar, los vas a proteger y los vamos a dignificar y valorar. Sin embargo, el modelo social tuvo un gran empuje para el tratado del tema de la discapacidad y la sensibilización, pero seguía siendo paternalista. Seguíamos pensando que las personas con discapacidad debían de ser protegidas, resguardadas, casi aisladas, para que en su anormalidad se pudieran rehabilitar y se pudieran dignificar, pero llevó también al aislamiento de estas personas. Y después viene una revolución en el siglo XX, y a partir del año 2000 entra el modelo de diversidad funcional. ¿Qué es eso? Hoy en día empezamos a escuchar los temas como capacidades diferentes. Jamás antes se había hablado de capacidades diferentes. Niños con necesidades de educación especial. Jamás antes se había tratado así. Pero esta diversidad funcional también nos habla de que las personas con discapacidad tienen habilidades específicas que pueden ser
desarrolladas si hay un contexto y un ambiente que lo favorezca y un círculo de apoyo a su alrededor. De aquí, pues bueno, iniciamos que en 1976 la Organización Mundial de la Salud incluye ya lo que es la clasificación internacional de las diferencias y minusvalías, pero seguíamos arrastrando el término minusválido, latín minus validus, menos válido. Sigue sin valer esa persona. Aún con este modelo de diversidad funcional están existiendo los estereotipos y este cambio evolutivo del concepto de la discapacidad, que fue pasando desde ser un fenómeno, un deficiente, un minusválido y después un discapacitado, es lo que sigue golpeando en nuestras mentes y nuestros estereotipos hoy en día. Entonces se construyó el entendimiento de la discapacidad ya enfocado y apegado a una deficiencia derivada de un estado de salud. El discapacitado, pues, es a consecuencia de una enfermedad. Una enfermedad que le vino a afectar lo visual, lo auditivo, lo motriz, lo cognitivo. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy en día? El concepto de discapacidad se ha modificado de tal manera que la Organización de las Naciones Unidas dijo, no, nos vamos a separar de aquello que creíamos de discapacidad vinculado a una enfermedad, porque no todos los discapacitados son enfermos necesariamente, y ahora vamos a hablar de un tipo de discapacidad que se refiere discapacidad para moverme, para ver, para escuchar, algún tipo de discapacidad mental, para hablar, para comunicarme, para atender mi cuidado personal y para poner atención o aprender. Digamos, se diversificó ese concepto, tiene nuevas implicaciones y de aquí es que la OMS dice en el 2001, pues vamos a cambiarle ahí. La discapacidad ya no va a estar vinculada a la enfermedad. Ahora la discapacidad se refiere al término general que abarca deficiencia, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Gracias, decimos nosotros. Se amplió el concepto, hubo comprensión, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque al final del día estamos volviendo a la minusvalía. Estás diciendo que las personas con discapacidad son deficientes en algún tipo de sentido. Ok, lo acepto. Tienen deficiencia auditiva, visual, motora, en lenguaje. Bueno, ¿qué les limita la actividad? Dependerá de la accesibilidad de nuevas tecnologías, de preparación, de capacitación, ¿ok? Y esto les restringe la participación. Entonces ahora resulta que volvemos a la minusvalía que nos dice que somos deficientes, limitados y restringidos los discapacitados. Pero ese no es el problema. El problema es que esta conceptualización que se creó en la Organización Mundial de la Salud viene e impacta todos los planes, todas las legislaciones que se están trabajando desde lo local, nacional, estatal. Y entonces nos vamos encontrando con que resolver y atender el problema de la discapacidad sigue estando prácticamente igual de limitado a como estábamos en 1976. ¿Es por cuestión de la persona? No, la persona con discapacidad y esa situación se vivió durante todos los siglos anteriores. Es un concepto y es una forma de entender y de llamar, de nombrar a la discapacidad, lo que de entrada nos bloquea como sociedad para actuar y siquiera para tener la intención y la sensibilización. La población mundial son 7.700 millones de personas. De estas 7.700 millones de personas existen, de acuerdo a las cifras recientes, 1.000 millones de personas con discapacidad y solo son 110.000 entre 119.000 personas quienes se encuentran en una situación de discapacidad que les impida funcionar en su vida diaria. El resto, o sea, esos 990.000 personas en el mundo tienen una
discapacidad que puede ser funcional. Ellos pueden estar en la sociedad, ellos pueden trabajar, ellos pueden desarrollarse. Pero nosotros en la sociedad tenemos una idea que se ha quedado vinculada a la minusvalía. En Sonora nada más, que somos 2.850.000 personas alrededor, bueno, en Sonora nada más tenemos 119.866 personas con discapacidad. Nosotros podemos pensar que la discapacidad puede tratarse como un hecho aislado, que los discapacitados se pueden medianamente incluir o los podemos aislar. Sin embargo, la demografía, los estudios del crecimiento de la población y su evolución nos están indicando otra cosa y una alerta. Existe la teoría de la transición demográfica de Warren Thompson que nos dice: la pirámide poblacional en el mundo se está invirtiendo. Eso nadie lo discute. Cada vez somos más adultos mayores, y los índices de natalidad han bajado. Somos menos niños. Estamos volviéndonos un mundo de viejos, ¿sí? Pero no es de viejos. Es que, ¿qué vas a hacer con este mundo que no solo está discriminando a la discapacidad, sino también a los adultos mayores, y el mundo se está invirtiendo y somos un mundo de adultos mayores? Cada vez menos niños, dice la teoría de la transición demográfica. Por ahí llega la teoría de la segunda transición demográfica. El problema no es que la gente no se esté muriendo, el problema es que la gente ya no nos queremos reproducir. Entonces eso está causando que sean cada vez menos niños, somos cada vez más adultos, los problemas de seguridad social están encontrándose en problema porque cada vez hay más jubilados y pensionados, y el otro problema es que la etapa laboral y productiva, tenemos discapacitados, tenemos viejos y los dos son improductivos, ¿sí? Lo que nos dice aquí la segunda transición demográfica es: amplía las etapas, las edades de jubilación. Ahora vamos a decir que los viejos sí son productivos hasta una edad más avanzada, y con la discapacidad ya veremos qué hacemos, porque sigue sin ser funcional. Seguimos sin tener las herramientas como sociedad para brindar opciones para el desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces es difícil contemplar su integración. De aquí sigue la teoría de la revolución reproductiva. Es que la gente ya no se quiere reproducir. Antes las relaciones sexuales eran para la reproducción y para tener hijos y para tener familia. Hoy los jóvenes y las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos y no quieren tener familia. El problema es que hay una asociación cruel de la vejez con la discapacidad, y no funciona así tampoco. La discapacidad en el adulto mayor es a consecuencia de estados de descuido de la salud en etapas anteriores, pero la vejez no es un símbolo de deficiencia ni de discapacidad. No lo es. Entonces tenemos estereotipos que están dando vuelta en nuestras cabezas, en nuestra mente social y en el quehacer de la agenda política, que está bloqueando el entender a la discapacidad y de qué manera los podemos integrar. Kingsley, David y Wilbert Moore, ellos hablaban de un darwinismo social en torno a la discapacidad. Ellos desarrollaron la teoría de la estructura social que viene y nos impacta hoy en día todavía. Esto lo hicieron ellos en 1945, y todavía, aún con el esfuerzo que estamos teniendo, se entiende que las personas con la mayor capacidad, el mayor desempeño y en su completo estado de salud son las que merecen tener la mejor retribución, salario y desarrollo en la sociedad. Eso lo dijeron Warren y Moore en 1945. Pero realmente hoy en día, ¿dónde están los puestos y las posibilidades de desarrollo profesional, personal de las personas con discapacidad? Seguimos trabajando en una sociedad que tiene muy arraigado un modelo de antaño. El concepto ha querido evolucionar, pero la sociedad sigue aislada. Entonces,
después de toda esta evolución de la discapacidad, de todos aquellos levantamientos o ese surgimiento de los derechos para las personas en situación de discapacidad, pues sí, surgen organizaciones internacionales, ya lo dijimos, parte de la OMS en 1976, es cuando la OMS pone en agenda la discapacidad, no antes. Después de ahí ya surge la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas de discapacidad y todo el sinnúmero de leyes que están en torno a la discapacidad. Sin embargo, seguimos viviendo en la sociedad hechos que respetan estas leyes. Nos apegamos a la ley, pero nos desvinculamos de la realidad. Por ahí yo les pongo el ejemplo del artículo 1, inciso B de la Convención Interamericana, donde dice que el hecho de distinguir entre personas con discapacidad y otras en pleno estado de salud no es discriminación. Y esa distinción la podemos hacer de una forma sutil siempre y cuando se respeten los derechos de las personas con discapacidad y su voluntad. Muy chistoso porque recientemente, conversando con un sordo, un joven, un maestro, él nos contaba, y fue así como un asunto entre no sabes si reír, si llorar o qué pasa. Él contaba que tenía que ir por asuntos de trabajo a Estados Unidos, iba a viajar, entonces tenía que transbordar en uno de los aeropuertos de allá. Era sordo, no enfermo, ¿sí? Entonces dice que cuando él llega le piden en el aeropuerto que se siente en la silla, porque es una persona con discapacidad, y se ponga el gafet con discapacidad. ¿Por qué se tiene que sentar en la silla si él no tiene una deficiencia motriz? No tiene una limitación motriz y no es una persona enferma, y mucho menos me pongas un gafet con una silla de ruedas si no lo soy. Fue obligado a seguir el protocolo para poder llegar al avión, subirse y bajarse. Esa es una de tantas pruebas de la falta de sensibilización y entendimiento. Porque si él hubiera sabido que existe esta convención, este inciso, y que tiene derecho a ser respetada su voluntad, de ninguna manera pudieron haberlo obligado a sentarse en una silla de ruedas cuando su discapacidad no era motriz. Ese es uno de los ejemplos claves para mí, para decir, tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? En educación y en sensibilización del tratamiento de este tema. Actualmente, nosotros en Sonora tenemos la Ley para la Inclusión y Desarrollo para Personas con Discapacidad. Recientemente, la semana pasada, se acaba de someter a Congreso a votación para la modificación del artículo 3 y otros artículos, pero el punto aquí es porque se está pidiendo que se incluya, que ya está señalado, pero ahora está siendo más persistente ahí el hecho de que las escuelas ofrezcan cursos de lenguaje de señas y braille ahora para los maestros. Entonces la observación que yo le hacía a los diputados es: perfecto, gracias por pedirle al profesor que conozca esta forma de lectoescritura y comunicación, me parece ideal. Pero si el profesor no sabe de estrategias didácticas para implementar ese conocimiento, y si el profesor desconoce de actualización y de nuevas tecnologías, va a ser letra muerta. Sabrá expresarse en lenguaje de señas, sabrá leer y escribir en braille, pero eso no garantiza que pueda transmitir ese conocimiento y garantizar un trabajo colaborativo con el alumno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues si nos apegamos a la ley y a la normatividad, es importante considerar en la sociedad, en los planes y proyectos que tenemos de desarrollo, de infraestructura urbana, de diseño académico, curricular y demás, a una persona con discapacidad en ese consejo. Y eso está establecido por ley y es un derecho humano. Cada vez que se diseña un nuevo edificio, una calle, una avenida, una plaza,
En el consejo debe de estar presente una persona con discapacidad que represente al grupo, a la comunidad. Porque de otra manera lo que hace son propuestas, son iniciativas desde el buen corazón sensible, desde experiencias cercanas, pero que no necesariamente te enfrentan a la realidad y a la necesidad efectiva de las personas con discapacidad. Entonces, quiere decir que el concepto puede seguir evolucionando, pero aquí el verdugo es el estereotipo. El hecho de que la sociedad no esté sensible y no comprenda la discapacidad y sus alcances, que siga teniendo la discapacidad entendida por enfermedad, que sigamos hablando que todos los discapacitados son dependientes, que son improductivos, eso es lo que más nos ha golpeado, porque es una visión económica y darwinista social también de la discapacidad. Todo el discapacitado es improductivo. ¿Para qué vamos a generar infraestructura, escuelas, academias, planes curriculares si son improductivos y no van a llegar? Son minusválidos, viven aislados o tienen un déficit cognitivo. Tenemos aquí presentes personas con discapacidad y discapacidad visual es un ejemplo y lo escucho. ¿De qué se quejan? Van a los restaurantes y en vez de pedirle, Señor, ¿qué va a ordenar? Le preguntan a la mamá del muchacho de 40 años, ¿qué va a ordenar su hijo? Escucha, ¿sí? Es autosuficiente, no es dependiente. Si tuviera una discapacidad que lo limitara para convivir en ese entorno social, no estaría sentado ahí, estaría en un hospital o en una cama. Entonces, ¿por qué en esta sociedad seguimos manejándonos así? Por el estereotipo, porque seguimos arrastrando todas esas ideas. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, también hay otras posturas que dicen, la discapacidad está en la mente, está en tu mente la discapacidad. Ajá. A ver, por favor, ¿alguien me puede leer alguna de esas palabras? Acuérdense que la discapacidad está en su mente. Ustedes pueden hacerlo. Están en plena facultad mental y están aquí, no están en un hospital. Pueden leerlo. ¿Me lo leen, por favor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tienes una discapacidad y si la tienes no te impide eso, a menos de que sea visual, pero te lo leo. Ok. No, la discapacidad no está en tu mente. La discapacidad es falta de capacitación, falta de entrenamiento, falta de accesibilidad a herramientas, ¿sí? A materiales, a una sociedad tal vez no informada, pero sensible y empática. Pues por ahí tenemos en chino mandarín, tenemos en hebreo, ruso, árabe, por allá todo es yaqui, y acá tenemos la ecuación de Dirac, que es la ecuación del amor, le dicen, es física. Entonces, si quieren entender la ecuación del amor, búsquenla por ahí, la ecuación de Dirac. Tengo un problema por no entender este lenguaje, estos símbolos, esta escritura, no tengo un problema, no me has capacitado. No me has enseñado ni me has dado las herramientas mínimas básicas para poder hablar en tu idioma. De aquí entonces podemos entender a la discapacidad como una barrera ambiental, social, donde lo funcional, el hecho de que la persona con discapacidad no funcione, no se adapte, puede ser responsabilidad de su actitud, pero más que de su actitud, es del entorno que no le ha enseñado a que la discapacidad está alrededor. Pero él o ella puede desarrollar esa voluntad y con apoyo de su círculo puede superar. Tenemos por ahí el ejemplo. Isaac Newton, Asperger. Charles Darwin, Asperger. Nikola Tesla, Asperger. Por acá tenemos a Helen Keller, ciega, sordo, muda, activista social a favor de las personas en discapacidad y también estuvo por ahí en las revueltas de las mujeres, en la lucha por sus derechos a voto y humanos en Estados Unidos. Ciega, sordo, muda. Tenemos ahí a Virginia Woolf, representante de la literatura moderna,
trastorno bipolar. Tenemos por acá Frida Kahlo, poliomielitis, problemas de discapacidad motriz. Y por acá tenemos la última, Sonia Soberatz. Sonia Soberatz es fotógrafa profesional ciega. ¿Sí? ¿Qué? Los ciegos también toman fotos. Entonces, si nosotros nos quedáramos con el concepto de la discapacidad como un mal, como una enfermedad, como un impedimento, como una limitación, restricción, y todo eso que está volviendo otra vez a nuestra sociedad, entonces le diríamos a un Stephen Hawking que se regrese a la cama. Y lo más curioso es que en las nuevas encuestas y en los nuevos censos que se está trabajando con el nuevo concepto de la discapacidad, le preguntan a las personas, ¿usted tiene una discapacidad de lenguaje? En base a la deficiencia del lenguaje, ¿no puedes hablar? ¿Qué contestaría Stephen Hawking? Tengo un problema neuromotor degenerativo que me impide el lenguaje por una traqueotomía, pero la nueva tecnología me ha dado la posibilidad de no tener un problema de lenguaje, porque tengo una computadora que puede expresar lo que yo quiero, lo que yo siento, un segundo matrimonio aún en esa condición, libros escritos, teorías de la física, y es una persona con discapacidad. ¿Pero qué es lo que tiene? Un entorno y un ambiente favorecedor para su desarrollo intelectual, personal, y sobre todo tuvo la posibilidad de ser integrado, catedrático de Cambridge, catedrático del mundo, ¿sí? Con 20 doctorados honoris causa. Eso es la discapacidad. El estereotipo es lo que los frena. Y por ahí atrás tenemos a Albert Einstein, que también era Asperger, que Albert Einstein aprendió, según la historia, a hablar, habló hasta los 4 años. Y en la escuela no daba una porque no sabía leer. Y su frase era, si tuviera que expresarme con palabras, no lograría nada. Porque él hacía recreaciones mentales. Él veía, su pensamiento era completamente abstracto, algo que sus profesores y su entorno no comprendían. Pero llegó a la teoría de la relatividad y desarrolló la física cuántica. Asperger, con un espectro autista. ¿Sí? Eso es la discapacidad. Ellos son la discapacidad que no nos han vendido y que no nos han enseñado desde que nacimos hasta hoy en día. Y por eso la gente piensa que son completamente improductivos. Y bueno, pues para concluir, la discapacidad solo está en tu mente, ¿no? La discapacidad no está en la mente de la persona con discapacidad. La discapacidad está en la mente de la sociedad que no ha comprendido que ellos tienen toda la posibilidad y capacidad si le brindan las herramientas para desenvolverse. Entonces, la discapacidad está en tu mente solo si puedes desarrollar capacidades diferentes. ¿Sí? Esto a lo que yo les invito a que realmente empecemos a cambiar el chip de la concepción de la discapacidad, que nos sensibilicemos y que simple y sencillamente pensemos. Imagínate estar aquí sentado donde quiera que tú estés. Cierra tus ojos y tienes que salir. Cierra los ojos. ¿Ok? Si puedes resolverlo, si puedes salir libre, seguro, sin un tropiezo y desenvolverte, bien, vas adelante que la discapacidad. Pero si no, piénsalo así cada vez que visites un lugar. Y no tengas miedo a decir, falta una rampa, falta una escalera, falta el braille, porque ¿sabes qué? La discapacidad no queremos escucharlo, pero está a la orden del día. Y en México la discapacidad visual tiene un alto porcentaje en aumento por glaucoma,
retinitis, pero principalmente asociado por obesidad y diabetes. ¿Y quién no tiene a alguien cercano con obesidad y diabetes? ¿Quién no lo está enfrentando? ¿O quién no se enfrentará a esa situación? Entonces, he ahí el por qué debemos atender a la discapacidad y sus necesidades, porque la tienes más cerca de lo que quisieras tenerla. Y bueno, finalmente les agradezco este espacio, los invito a conocer un poco más, a sensibilizarse. Nosotros en el Centro Integral para Invidentes y Débiles Visuales pues desarrollamos propuestas que buscamos romper estereotipos acerca de la discapacidad visual, y la prueba está en los chicos que se han capacitado como ciegos en recepción. Y lo más increíble, lo que más me encanta, es cuando llega gente que estuvo en contacto con ellos por correo electrónico, por WhatsApp, por llamadas, y cuando van a saludarlos se dan cuenta, era un ciego el que me estaba mandando mensajes. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Es lo que tenemos que empezar a hacer, a poner la discapacidad en esos puntos claves donde el estereotipo se rompa y ellos puedan demostrar su verdadera capacidad. Aquí están mis chicos que son de recepción, mercadotecnia, son ciegos, los fotógrafos invidentes del colectivo de fotografía invidente que trabajamos, que los invito, que va a estar el día de mañana a las 10 de la mañana en la Biblioteca Central. Se va a estar inaugurando la exposición de fotografía invidente, ciegos fotógrafos. Y bueno, así como esta causa, los invito a todos los presentes, desde su trinchera y desde sus posibilidades, a desarrollar esas pequeñas semillas, a sembrar semillas donde la discapacidad pueda levantar la mano y decir, mientras tú no me detengas, yo puedo salir adelante. Gracias. Si alguien tiene una preguntas, me gustaría. Por allá. Sobre la falta de niños. ¿La qué? Por la falta de niños, por falta de gente joven, bebés. ¿Por qué usted cree exactamente que haya bajado esto? Yo personalmente creo que es porque la gente la sociedad se ha puesto más en lo laboral, en ser más grande laboralmente, ser, por así decirlo, mejor sus trabajos, y han dejado de lado las relaciones humanas. Bueno, por eso hablábamos de las teorías de la demografía. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Por qué están dejando de haber niños? Tenemos la gran fortuna de vivir en América Latina y en México, donde todavía vamos a los parques y hay niños. Aquí sí, aquí no ves el fenómeno tan fuerte. Pero si nos movemos a Europa y a países desarrollados, en mi experiencia, en su momento estuve embarazada en Barcelona y era la rara de Barcelona y de la Rambla, porque cuando yo pasaba, todos me volteaban a ver, ahí va una embarazada. Los parques, si aquí tenemos 20 niños, 30, 50, allá eran unos 5, 10, eran muchos que estaban en los parques. ¿Por qué? Porque en su momento se atacaron con políticas de explotación demográfica. Se desarrollaron planes de gobierno y estrategias para reducir la fecundidad, ¿sí? Métodos anticonceptivos, políticas para controlar a la población y tener control y, digamos, la distribución óptima o más equitativa de los recursos, ¿sí? Que no me crezca mucho la población, porque entonces no va a haber tanto recurso para mantenerla o no va a haber suelo para darle casa o que se ascienda en su vivienda. Eso es una. Entonces, realmente estas políticas, por eso decíamos, la otra teoría es la revolución reproductiva, ¿sí? Vamos a tratar de limitar la reproducción. Pero todas estas iniciativas nos fueron generando un mundo que hoy en día tenemos con una pirámide poblacional invertida. En Latinoamérica todavía tenemos poblaciones de jóvenes y es, digamos, el continente en el cual más abundan. Sin embargo, nos estamos volviendo exportadores de mano de obra para el resto del mundo. Entonces, nuestros jóvenes ahora tienen tierras, tienen países que les ofrecen dinero, que les ofrecen recursos,
para que los jóvenes de Latinoamérica se vayan a procrear y a reproducirse, pero resulta que se están yendo los jóvenes y tampoco se están reproduciendo, ¿no? Porque quieren seguir disfrutando la vida. El punto es que esta necesidad ahora del mundo es, no están habiendo tantos niños, las etapas productivas, digamos, en el ciclo vital, los jóvenes están empezando o empezarán en algún punto a ser menos que los adultos y que los discapacitados. Entonces eso es lo que hoy en día nos está obligando al mundo y a la economía del mundo a cambiar paradigmas. Ahora sí, se van a empezar a abrir espacios de trabajo para personas con discapacidad. ¿Pero por qué? Porque ya estás enfrentando un inminente problema, que aquí no lo vemos, pero en países desarrollados ya tienen. No sé si... Gracias. Gracias. Mi nombre es Sofía Ruiz, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 1, La Prevo. Esta escuela es una escuela de gobierno, la cual se marca y estamos muy asociados con inclusión. De hecho, ahorita lo mencionaste que dentro del artículo 3º, pues ya está la inclusión dentro, ¿no? Es muy importante que la Secretaría de Educación apoye más y con más recursos, más infraestructura para los niños con alguna discapacidad o adolescentes. Queremos que se nos invite más a los maestros, a los padres de familia, si vamos a meter alumnos con niños que necesitan y requieren un apoyo, es necesario que esté un maestro de educación especial y que nos capaciten a todos los maestros para que estas herramientas sean un poquito más trascendentes o les ayuden más a los jóvenes. Yo soy maestra de formación cívica y ética y la verdad sí se me hace súper genial esta conferencia, estas pláticas, porque sí necesitamos mucho apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura para las escuelas de gobierno para que sea una escuela incluyente. Hay muchísimos docentes, muchos maestros de educación especial que necesitan estar dentro de las aulas y no sean unos pocos maestros o unas escuelas que tengan un saber en la mañana y en la tarde no, o así. Entonces, si lo están generando en el artículo 3º, la inclusión, pues sí, hay que darle un poquito más de auge a esta situación, ¿no? Y la verdad la felicito, muy buena conferencia y hay que hacer un poquito más de lucha contra esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, te platico, nosotros, cuando digo nosotros, soy yo y el equipo que está conmigo, ¿no? Nos estamos acercando mucho al poder legislativo, ya logramos llegar, que nos escuchen, que al menos tómenos en cuenta cuando quieran hacer una reforma a la ley o proponer una nueva iniciativa. Escúchanos, pero dales oportunidad a todos los que estamos aquí alrededor a proponer y a evaluar de alguna manera eso que estás proponiendo, ¿sí? Porque quienes legislan no necesariamente son personas con discapacidad, ojalá y lo fueran, pero no lo son, pues, ¿no? O ojalá invitaran a alguien a su equipo. Nosotros estamos generando, estamos buscando incidir y llegar a esas escuelas, a esos maestros. Yo soy profesora, soy docente. En algún momento me aventuré a dar clases en la preparatoria y dije, ay, qué bonito, pero gracias. Me quedé en la universidad y en el posgrado. Pero yo veo, he visto, he tenido a jóvenes estudiantes con discapacidad visual, motriz, auditiva en mis aulas. He tenido intérprete en mis aulas y ha sido una fortuna, cosa de suerte. Pero también he tenido la capacitación que me ha ayudado a ayudar y a sensibilizar a quienes puedo. Sin embargo, aquí son las escuelas quienes tienen que generar la apertura para que llegue esa información. Nosotros estamos trabajando en ello, nos estamos acercando también a otras instituciones, agradecemos este espacio, el espacio y el interés que hay aquí en la Universidad de Sonora también en desarrollar esta causa, y creo que está empezando a caminar la cosa, al menos aquí en Hermosillo, Sonora. Vamos a más, ya hay un acercamiento con DIF, tenemos el acercamiento al Congreso que se me hace maravilloso porque al final del día es letra escrita,
pero si mientras más conozcamos vamos a poder sacar la letra, ¿sí? Y darle vida, que es a lo que queremos llegar. Entonces, pues yo los invito a sumarnos en esto. Yo estoy en CIDEVI, en el Centro para Invidentes y Débiles Visuales. Ahí tengo el Facebook. Si hay inquietudes, si hay ganas, ideas locas, yo les digo a todos que quieran hacer, se pueden hacer. Y pues nos apoyamos entre unos y otros. De eso se trata, ¿no? Apoyarnos, quienes estemos sensibles, para apoyar a la discapacidad. Gracias. A ver, acá está también. Sí, buenas tardes. Primeramente te felicito por la conferencia, muy interesante. Yo quisiera preguntarte, aunque a lo mejor muchos ya sabemos la respuesta, ¿en qué grado crees que se puede vincular de una mejor manera a la agenda política, ¿verdad? A la cuestión de la discapacidad. Muchos de los que estamos aquí, pues nos ha tocado esa transición de tantas décadas, ¿verdad? Cómo ha ido avanzando poco a poco. Sin embargo, mucho de lo que tú mencionas, creo que nos identificamos, ¿verdad? Que nos han a veces dado menos valor, menos credibilidad. Sin embargo, veo que hay mucha gente con discapacidad que ha logrado grandes cosas a través de la historia, como tú lo demuestras, pero que la política no nos viera como parte de su campaña. Por ejemplo, yo vivo en Caborca, soy aquí de Hermosillo, aquí tuve mi familia hasta que me cambié a Caborca, pero yo veo que cada 3 años en Caborca se acuerdan de nosotros. Entonces necesitamos un desarrollo permanente, ¿verdad? Y decir que nosotros no estamos en campaña, así vivimos, o sea, no necesitamos hacer campaña para que se fijen en nosotros. Entonces, ¿de qué manera crees que pudiéramos participar, ¿verdad? De una manera armoniosa para que las personas tuviéramos esa presencia constante. Yo admiro tu labor, veo que es una labor muy, muy importante, pero también a las personas con discapacidad nos hace falta despertar de esa discapacidad, ¿verdad? Eventos como este yo considero que pueden ser la semilla que alguien se levante de la cama hoy, agarre su silla, agarre sus muletas y diga, yo también quiero estudiar, yo también quiero participar, ¿verdad? Por eso es muy importante. Pero ahorita que hablas que estás en el Congreso, que te han escuchado, hace falta gente ahí con discapacidad para que realmente sensibilice a la agenda política de lo importante, de lo apremiante que es todo esto, ¿no? Sin caer en el desmérito de los políticos, ¿cómo consideras tú que se puede lograr esa vinculación armoniosa, verdad? Bueno, yo tengo mi respuesta, ¿no? En base a la experiencia que he tenido. Yo no soy política, soy necia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando yo entro a trabajar esta causa y las causas que he trabajado, lo que principalmente digo a las personas interesadas y involucradas o afectadas de esto es que no decidan los políticos, que no decidan los partidos cuándo voltearte a ver, que sea permanente tu presencia, ¿sí? Ellos no han decidido cuándo yo voy a hacer un curso que rompa con los estereotipos y luego los medios de comunicación volteen a verme. Yo decido que hoy sale este curso que rompe con las ideas de una sociedad. Los medios entonces por mi decisión llegan y ahí están haciendo presencia y entonces me voltean a ver los políticos, pero eso que no sea un hecho aislado, que sea permanente. Otra de las cuestiones es que la comunidad y el integrarse, hacer comunidad, crea la diferencia también. Si nosotros hacemos grupos, si se sabe que está este grupo y se difunde y nos compartimos, ahora las redes sociales son muy buenas. Si nos damos a conocer que estamos aquí y lo único que queremos es convivir, yo quiero saber quién más está ahí con discapacidad y venga acá a aprender, a capacitarse, a conocer, simplemente a darse una idea de quiénes estamos. Creo que también eso nos ayuda a posicionar la causa y a seguirla moviendo, trabajando. Porque eso nos falta. Podemos ver marchas de lo que sea, pero ¿cuándo hemos visto una marcha de la discapacidad? No porque no se puede, no porque, y sí se han hecho marchas, sí se han hecho iniciativas, no demerito eso, pero ¿cuántos van a ellas?
muy pocos, porque realmente hay muchas personas en aislamiento que han vivido bombardeados de todas estas visiones negativas de la sociedad y se justifica que no quieran salir de sus casas. Por ahí me comentaban señoras y personas con discapacidad visual que dicen: no, ya estoy viejo, me quiero morir. Llegan y me dicen así, enfrente de los hijos: ya estoy viejo y me quiero morir, ya. Porque en mi casa, pues ya no veo. Si como, cuando como me embarro, tiro el vaso de agua, no me dejan cocinar, no me dejan ni moverme para que no me caiga. Yo ya me quiero morir. Menos quiero salir al parque porque me van a ver que ya estoy feo o fea. Entonces, es ahí donde necesitamos decir: hay más gente que estuvo como tú, que está como tú, que ya lo superó, estamos aquí, ven, conócenos. Y es un contagio, es contagiar a las personas, y es lo que necesitamos, contagiarnos de las ganas de salir de esto, de este aislamiento de la discapacidad. Y yo pienso que esa es la clave, que tú posiciones el movimiento y los partidos y quienes quieran van a llegar en agendas, pero yo creo que ya no va a ser de agenda, sino que va a ser tanta la terquedad que vamos a voltearlos a ver. Y así ha venido caminando en la discapacidad visual. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Acá. Acá abajo. Hola. Ay, qué vergüenza. Me da vergüenza hablar así enfrente de todos, pero ya estoy aquí y quiero aportar porque quisiera decirle que me gustó mucho su presentación. Felicidades. Me alegra y me sorprende que usted venga y haya hablado de esos temas, y también porque yo creo que la mayoría de aquí se ha sentido anormal o diferente. Yo he estado en muchas escuelas y me he sentido así. He sentido que la escuela es un infierno. He llegado a faltar a la escuela por mucho tiempo y yo veía imposible terminar la prepa. Y yo nunca había visto que alguien hablara sobre estas cosas, que se hablara, que nos invitaran. Yo no conocía a EDIA, yo no conocía esas escuelas, ni me imaginaba que yo podía pertenecer a una. Y no me puedo imaginar lo que pueden sufrir cada una de las personas, porque pues cada una tenemos dificultades diferentes, y aunque yo pueda hacer todo y lo mío es más mental, siento que muchas de las personas normales solo pueden ver de nosotros un cascarón, una carcasa, y no pueden ver lo que nosotros sentimos, ni hasta que no lo pasen, o a lo mejor y nunca. Y me alegra estar aquí y que usted esté aquí, que todos estén aquí. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo siempre, fíjate, aquí está mi mamá sentada. Cuando yo estaba chiquita en el kinder,
y toda mi historia, pero principalmente en el kinder, que se usaban los sellitos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los sellitos de esos que te ponían si te portabas muy bien y muy estudioso, un búho? Si te portabas mal y no hacías caso, un burrito, una abejita trabajadora y demás. Pero yo siempre así, lo que me llevaba a la casa era un periquito. ¿No? Siempre. Porque en la escuela me encantaba platicar. Terminaba mi trabajo y luego me volteaba a platicar y ponía atención y todo bien y pasaba y no tenía gran problema. Pero fíjate que eso, cuando no entendemos a veces las habilidades de los pequeños, de los propios adultos, yo creo que descubrí mis habilidades histriónicas, que me gustaba el arte, que me gustaba el teatro, que me gustaba la rondalla, que me gustaba cantar, y era mi forma de expresarme, pero vino a ser como hasta la secundaria, y aún en la secundaria me castigaban por platicar, ¿no? Mis calificaciones nunca fueron de lo más sobresalientes, pero yo pienso hoy en día que ese era mi talento. Entonces, que si alguien me hubiera visto desde pequeño con este talento y me hubiera ayudado a brillar desde pequeño en alguna área, no sé yo porque ya pasó el tiempo, tal vez mi historia hubiera sido un poquito diferente, pero aún así me gusta. Yo muchas veces sentía que estaba en la escuela y me aburrían los maestros, pero navegaba en el sistema. ¿No? No era una niña problema del salón de clases a reserva porque platicaba, pero fuera de ahí no molestaba. Pero después entendí que existen otras formas, otros sistemas educativos, otras formas de enseñar, profesores que te pueden motivar. Entonces dije yo, ahora digo, es que a lo mejor si yo hubiera estado en otro tipo de escuela hubiera logrado hacer otra cosa, pero otra vez ya pasó el tiempo, ya estoy aquí. El punto es que aparte que estaba flaca y me hacían mucho bullying los niños y eran muy malos conmigo, eran muy malos, por patas flacas, todavía, pero ya no me importa. Descubrí que si yo me subía a un escenario y empecé a entrar a clases de teatro, eso me ayudaba a que no me importara lo que pensaban los demás porque yo estaba en mi papel y haciendo lo que yo quería. Entonces, poco a poco fui construyendo lo que quería hacer y cómo quería hacer y dándome autoestima y con el apoyo de mi familia y todo para empezar a desarrollarme en otras áreas. Pero yo pienso que si tú estás en esa escuela, en este momento y en este lugar, vas por buen camino. Creo yo que lo principal aquí es quitarnos eso de que somos anormales. Somos todos completamente normales con nuestras diferencias, completamente normales, hasta el punto de respetarnos. Si hubiese alguna conducta que no es común y compartida con los demás, pero que daña a los demás, ahí sí, vamos a encaminar esa diferencia. Pero si tu diferencia es particular y tú encuentras tu talento, ahí es donde vas a brillar. Sí. De hecho, está muy padre que también tenga que ver todo esto con el arte, porque yo igual ahorita estoy aquí, de hecho aquí, estudiando teatro y ahí enfrente estudio artes plásticas. Y al hacer eso yo, no sé, me siento más grande. Y siento que puedo valer mucho más porque no me quedo en mi casa, porque siempre estoy haciendo cosas productivas, cosas que me gustan, expresándome y no sé, entre más me guste cosas, entre más hago cosas, me siento más grande. Pues muchas felicidades por el valor de agarrar el micrófono, a todos por el valor de querer intentar comprender estas locuras de la discapacidad y cómo podemos cambiar. Y yo los invito a todos, ahora sí, todos, sin importar la edad, siempre se puede aprender, siempre se puede crear y la clave es el talento. No importa la edad, cuál es tu talento, eso hazlo y vas a ser feliz. Y pues bueno, si no hay más preguntas.
Les agradezco estar aquí. Una intervención, la última, doctora, pues te felicito por el trabajo que estás haciendo. Nosotros venimos a una invitación especial a este festival. Pertenecemos nosotros a DIF Sonora, ahorita tú mencionas específicamente al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, y pues como un centro que eminentemente, pues algunos quizás lo conozcan, y se atienden a personas con discapacidad temporal y permanente. Tenemos un programa que se llama Viviendo la Discapacidad, cada quien desde tu trinchera, ¿verdad?, haciendo las locuras esas que dices tú, y pues a nosotros también ahí tenemos ese programa en el cual se realizan algunas, es totalmente sensibilizador, ¿no? Llevamos estas actividades que son de simulación de las discapacidades. Traemos ahí una silla de ruedas con una rampa, un bastón para personas ciegas. De hecho, nosotros tenemos una compañera que ella es ciega y trabaja, es terapeuta físico, bueno, es psicóloga, pero aparte da terapia física. Y tenemos un cubo de habilidades para la vida donde se les inmoviliza una extremidad superior, la dominante, y se hacen actividades que las personas que no tienen como un brazo o que tienen alguna extremidad, alguna dificultad, pues se enfrentan al día a día a esos retos, ¿no?, de que hay que vestirse, etcétera, ¿no? Y estas actividades, y otra de lengua de señas, ¿no? Entonces las llevamos a las escuelas con los niños. Nos ha tocado también en algunos centros de trabajo con la seguridad pública, con policías, en algunos municipios, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Pues que la persona, por eso se llama viviendo, porque a veces, sobre todo los menores, ¿no?, a veces el discurso queda en el discurso, pero la sensación, el sentirlo, se lo lleva a uno, ¿no? Entonces, les queremos hacer una invitación para que dentro de este marco, ¿verdad?, las personas que quieran puedan y conozcan. Inclusive a mucha gente le da miedo subirse a una silla de ruedas, ¿no?, y que sepa que tiene aditamentos. Está una rampa que en muchos de los casos no tienen las medidas adecuadas, las que marca la normatividad, y obviamente pues en el día a día las personas que usan silla de ruedas se les dificulta muchísimo eso, ¿no? Y ni qué decir de las personas ciegas y pues de las demás discapacidades intelectuales. Entonces nosotros ahí sembrando, como te digo, ese afán sensibilizador de que los niños y los jóvenes y también pues los adultos pues sientan esto y vean, aunque sea un momentito, aunque sea muy simbólico, de cómo ellos tardan y qué retos tienen las personas con discapacidad para usar esto, ¿no? Entonces pues nada más dejarles la invitación y pues nuevamente felicitarlos, y a la universidad también por este festival. Muchas gracias. Gracias. Felicidades por el trabajo que están haciendo. Nos despedimos. Disfruten el festival maravilloso. Yo siempre he venido. Yo soy fan del Festival de Primavera y siempre estoy por aquí. Vamos a tener esos eventos que les comentaba de la exposición de fotografía invidente mañana en la Biblioteca Central de aquí de la universidad. Y también vamos a tener el miércoles, el Círculo de Lectura en Braille, y donde van a estar participando un colectivo. Sí, de hecho los invitamos a que entren a la página de Facebook, Festival Primavera Unison. Ahí vienen todas las participaciones. Y pues ya para terminar, primero que nada les agradecemos por sus participaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias.